En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. El acta de la sesión 12ª ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 13ª ordinaria queda a disposición de la comisión. El secretario dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, estimadas diputadas y señores diputados. Se recibieron 6 documentos. El primero es una comunicación del Comité Republicano que informa que la diputada Stephanie Geldres reemplazará al diputado don Cristian Neira en la sesión especial de la Comisión de Personas Mayores que se realizará el 20 de agosto en Arica. Un oficio de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, quien informa sobre los gastos correspondientes al segundo trimestre de este año destinados a la implementación de las leyes 21.484 y 21.389 sobre pago efectivo y registro nacional de deudores de pensiones de alimentos en cumplimiento a las obligaciones contenidas en la glosa presupuestaria. En tercer lugar, presidente, se recibió un oficio del Servicio de Salud Viña del Mar, Quillota Petorca, mediante el cual responde a uno de esta comisión respecto de las personas mayores que permanecen hospitalizadas en condiciones de abandono o por problemas sociosanitarios, informando sus características, tiempos de permanencia, principales causas y brechas de la red, así como las medidas implementadas y las que tienen proyectadas para favorecer su egreso y disminuir las hospitalizaciones prolongadas. Un oficio se recibió también del Banco Estado, quien responde también a uno de esta comisión, sobre las dificultades de las personas mayores para retirar sus pensiones por problemas con la validación biométrica, informando los mecanismos alternativos de autenticación disponibles, la existencia de 16 reclamos desde enero de 2025 a la fecha y las medidas que han adoptado para facilitar una atención accesible y preferente a este grupo. Esto con referencia, señor presidente, al proyecto de ley que esta comisión despachó. En quinto lugar, se recibió una comunicación de la Cámara de Diputados que acordó acceder a la solicitud de esta comisión en orden a que se le remita, en calidad de comisión técnica, el proyecto de ley que incorpora a las víctimas de los delitos de estafa y otros engaños como personas de atención prioritaria en el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas, correspondiente al boletín 18.511, actualmente radicado en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de esta corporación. Se recibió, presidente, también un proyecto de ley iniciado mociones de los diputados señores Cast, don Tomás, Briones, Verdugo, García y Guzmán, y de la diputada señora Santelices, que fomenta el acceso y participación de personas mayores en actividades económicas. Y esa es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputada, tiene la palabra. No, solo agradecer a la comisión porque pudimos, gracias a que llegó el oficio desde acá, se pudo traer el proyecto. Ojalá todos los acuerdos en sesiones de salas se pudieran llevar así. Y nada, pues como creo que es una buena noticia que podamos contar también que estamos pensando en esas cosas que son pequeñitas pero que afectan mucho a quienes representamos. Y me excuso desde ya que me voy a ir muy prontamente por esta vez, presidente, pero después me pongo al día. Gracias. Gracias, diputada. Entendemos que cada uno también tiene muchas cosas que hacer. Así que justificada, diputada Tatiana Urrutia. Ofrezco la palabra respecto a la cuenta. ¿Sobre la cuenta? ¿No? ¿Nadie más? Ok. Sobre varios. Yo tengo un vario. Pero démosle con los varios de ustedes. Pero denme un minuto. Vamos a anotarle los varios. Diputada Eileen Urqueta tiene la palabra. La diputada Gasmuri. Sí. Presidente, por su intermedio, quisiera solicitar que se oficie a CENAMA, al Ceremi de Salud y CENAPRED para conocer el estado en que quedaron después de la emergencia los ELEAM
hogares, residencias, centros diurnos y demás establecimientos destinados a la atención de personas mayores en la región de Coquimbo. Necesitamos saber si existen recintos con daños de infraestructura, problemas de agua potable, electricidad o conectividad, dificultades para asegurar alimentación, medicamentos y cuidados, o personas mayores que hayan debido ser trasladadas. Asimismo, que se informe si se realizó un catastro regional post-emergencia y cuáles son los planes de contingencia y evacuación existentes para estos establecimientos. Porque cuando hablamos de reconstrucción no podemos olvidar de quienes muchas veces no pueden evacuar por sus propios medios. Proteger a nuestras personas mayores también significa saber dónde están, qué necesitan y si están preparados para una próxima emergencia, que de hecho a contar del miércoles, jueves vienen nuevas precipitaciones. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, diputada Urquieta. Solicito entonces el acuerdo de la comisión para los oficios solicitados por la diputada. ¿Tenemos acuerdo? Sí. Acordado, diputada. Vamos a enviar los oficios correspondientes. Diputada Gasmuri tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Lo saludo a usted y a todos los integrantes de esta comisión. Presidente, el Núcleo Milenio de Discapacidad y Ciudadanía, DISCA, remitió a esta comisión 4 informes de investigación sobre participación política, sexualidad y reproducción, acceso a salud mental e investigación inclusiva de personas con discapacidad, poniendo estos antecedentes a disposición como un insumo técnico relevante para nuestro trabajo legislativo y para el desarrollo de políticas públicas. Revisando especialmente el informe relativo al acceso a la justicia, me parece importante destacar que todavía existen diversas barreras físicas, comunicacionales y actitudinales que dificultan que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos en condiciones de igualdad. El informe plantea orientaciones muy concretas vinculadas con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, particularmente en materia de accesibilidad, ajuste de procedimiento, información comprensible y capacitación de quienes participan en el sistema de justicia. Por eso, creo que como comisión no basta con conocer estas recomendaciones, necesitamos saber cuánto de esto se está implementando efectivamente y cuáles son las brechas que todavía persisten. En ese sentido, presidente, solicito que se pueda oficiar al Poder Judicial a través de la Corporación Administrativa del Poder Judicial para que informe en primer lugar sobre la disponibilidad y cobertura de intérpretes en lengua de señas, indicando su distribución a nivel nacional, modalidad de prestación presencial o remota, número de solicitudes atendidas y no atendidas durante los últimos años, tiempos de respuesta y requisitos de acreditación o idoneidad exigidos. En segundo lugar, solicito información respecto a la implementación de la lectura fácil, particularmente sobre la existencia de protocolos o instructivos, el número y tipo de resoluciones que han sido adaptadas, los tribunales en que se ha utilizado y los estándares aplicados para su elaboración. Y finalmente, presidente, que se informe sobre la normativa interna vigente, autos acordados, actas, circulares, protocolos u otras instrucciones que regule tanto la interpretación de lengua de señas como la utilización de lectura fácil dentro del Poder Judicial. Estamos hablando en ese ámbito. Me parece importante, presidente, que estos oficios nos permitan pasar de las declaraciones generales a conocer lo que es la realidad concreta, lo que viven realmente los usuarios del sistema de justicia, porque garantizar el acceso a la justicia a las personas con discapacidad significa que ninguna persona tenga que enfrentar barreras adicionales para ser escuchada, para poder comprender una resolución o ejercer sus derechos. La accesibilidad no puede ser una excepción ni depender de la buena voluntad, debe ser parte del funcionamiento regular de nuestro sistema de justicia. Y nos parece que contar con esta información resulta fundamental para conocer el nivel real de implementación de estas medidas. Esos son los oficios que pediría. Y segundo punto, presidente, quisiera plantear una situación que nos hicieron llegar vecinas y vecinos del sector El Castillo, en La Pintana, a través de la concejala Stephanie Hurtado, respecto al condominio de viviendas tuteladas Villa La Primavera, el conjunto habitacional de este tipo más antiguo del país. Los antecedentes recibidos dan cuenta de 2 situaciones que nos parece importante aquí dilucidar, aclarar. Por una parte, existirían personas residiendo actualmente en el condominio que no cumplirían con los requisitos establecidos para este tipo de vivienda. Y por otra parte, se nos ha informado de un eventual deterioro de las viviendas y de parte de su infraestructura. Por ello, quisiera, presidente, solicitar que desde esta comisión oficiemos al Senama y a la Municipalidad de La Pintana para que informen sobre la situación actual del condominio. En particular, que Senama dé cuenta del número y características de las personas residentes, los mecanismos de verificación de los requisitos de acceso y permanencia, la existencia de eventuales vacantes y el estado de conservación de las viviendas y espacios comunes, incluyendo las evaluaciones y reparaciones realizadas y pendientes. Asimismo, presidente, solicitar a la municipalidad que informe sobre su rol en la gestión del condominio, las situaciones de deterioro que hayan identificado y las gestiones realizadas para abordarlas. Me parece, presidente, que es importante que podamos esclarecer estos antecedentes y asegurar que este conjunto habitacional esté cumpliendo adecuadamente el objetivo para el cual fue creado, diseñado, de entregar una solución digna y adecuada a personas mayores en situación de vulnerabilidad. Sí, le entrego el informe entero para que quede clarísimo. No hay problema. Sí que Sí, está no de acuerdo hay la problema. comisión para estos oficios.
Entonces, tomo el acuerdo de la comisión para poder oficiar Bien está. a los organismos que la diputada mencionaba. ¿Tenemos el acuerdo? Sí. ¿Nadie está en desacuerdo? Ok. Acordado. Diputada González tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, quisiera solicitar el acuerdo de esta comisión para solicitar, valga la redundancia, 2 oficios. El primero, presidente, dice relación con una preocupación que se me ha transmitido en distintas organizaciones de padres, madres, agrupaciones, fundaciones de autismo, que dicen no contar con suficiente información respecto de la implementación de la misma y de los protocolos que debiesen existir por parte del Ministerio de Educación, su comunicación y también propia implementación. Parece que... ¿Qué micrófono? ¿Ahí parece? No. Ya apagó este. Voy a acusar. Eso. No. Decía, presidente, no quería, le decía que en distintas organizaciones, fundaciones, agrupaciones, principalmente de padres y madres, se me ha indicado la preocupación que hay respecto de la implementación de la ley de autismo, en particular respecto de los protocolos vinculados a los establecimientos educativos y al rol que se ha jugado desde el Ministerio de Educación respecto de la información de su existencia, del estado de avance, su implementación, entre otros. Por tanto, en particular quisiera solicitar esta comisión oficie al Ministerio de Educación para que nos informe respecto de todo el detalle sobre la implementación de la ley TEA hasta el momento. Gracias, diputada González. Pongo en votación entonces las solicitudes de la diputada. ¿Alguien en desacuerdo? No. ¿Todos de acuerdo entonces? Por unanimidad, acordado. ¿Tiene más puntos, diputada? Sí, la segunda. Ese era el primer punto, No hay presidente. Y el segundo, un punto más particular. Contarle a esta comisión que durante un encuentro que sostuve de cuidadoras y cuidadores en San Felipe, conocí a la señora Alejandrina Vera González, de 68 años, puedo enviar los datos más específicos directamente, que presenta un diagnóstico de poliartrosis en rodillas y caderas y que lleva más de 3 años esperando por su intervención quirúrgica en el Hospital de los Andes, que espera que evidentemente ha afectado progresivamente a su movilidad, autonomía y calidad de vida. A lo descrito se suma que doña Alejandrina es la cuidadora de su marido, quien presenta una dependencia moderada, siendo evidentemente una realidad que va mucho más allá de ella, se entiende, pero que en los hechos requiere de una atención respecto de esta comisión. Entonces, creo que este es un espacio adecuado para visibilizar esta problemática, ya que como doña Alejandrina hay miles de personas mayores, de mujeres cuidadoras con enfermedades que requieren prioridad en la lista de espera y por tanto solicito a esta comisión se oficia al Servicio de Salud Aconcagua para que acompañe un informe con antecedentes claros y objetivos en relación a las listas de espera del Hospital de los Andes, vinculadas principalmente a personas mayores, priorizaciones, tiempo promedio de espera y a cualquier otro antecedente en el marco de la situación antes planteada. Y en particular, por cierto, cuáles son las razones a la demora de la atención de la señora Alejandrina. Gracias, diputada. Diputado Jorge Díaz, sobre el punto. Sí, para complementar un poco lo que indica la diputada, eso se refrenda con lo que indica la ley 20.584, ¿no?, de atención preferente a personas mayores. Entonces, es muy importante que los servicios de salud den cuenta de por qué todavía no se le da preferencia a las personas en situación de discapacidad o personas mayores que soliciten horas médicas, exámenes o atenciones en farmacia, porque la ley los mandata a hacerlo. Eso, presidente. Gracias, diputado Díaz. Efectivamente, tenemos que revisar eso. Pongo en discusión entonces en votación las solicitudes de la diputada. ¿Estamos? ¿Sí? Acordado. Diputada González, ¿no tenemos puntos? Muy bien. ¿Alguien más tiene puntos varios? Perdón.
Jorge Díaz, diputado Jorge Díaz. Muchas gracias, presidente. No, a propósito de lo mismo, en esta misma comisión, a través de su intermedio, presidente, oficiamos a los distintos servicios de salud del país y a las 345 comunas de Chile para que puedan indicar cuál es el protocolo que tienen vigente para dar cumplimiento a esta ley, que es la Ley de Atención Preferente a Personas Mayores, y a propósito de que vamos a iniciar estas rondas territoriales, ¿no? Donde vamos a recorrer distintas regiones del país, sería interesante que la Secretaría pueda informarnos como comisión cuál ha sido la respuesta de los municipios y de los servicios de salud respecto de esto, para que cuando tengamos la oportunidad de trasladarnos a las distintas regiones del país para sesionar allá, tengamos la posibilidad de tener esa información a lo menos respecto de las regiones donde podamos desarrollar nuestra actividad como comisión. Eso, presidente. Muchas gracias. Y si es que no han respondido, reiterar. Ok, ¿oficiamos entonces? ¿Acordamos el oficio para que...? Acordamos la petición. ¿La petición? Sí. Diputada González, sobre el punto. Ya que nos estamos complementando también aquí el colega diputado, y a propósito de oficios que no han sido respondidos, en esta misma comisión se ofició el día 2 de junio al Ministerio de Desarrollo Social para solicitar información sobre el impacto de los recortes presupuestarios sobre eliminación, fusión y reestructuración de programas. Y solicita que si no hemos tenido esa respuesta, se reitere con copia también a la Contraloría General de la República. Y el 7 de julio también solicité a través de esta comisión, o sea, solicitamos un oficio al alcalde de la Municipalidad de Los Andes respecto de una denuncia que era bastante compleja que habría hecho la organización Esperanza Nuestra y el Club Milord Deporte Adaptado de Los Andes, que tampoco hemos tenido respuesta, así que también solicito poder reiterarlo. Ok, pongo entonces en votación la solicitud del diputado Díaz. ¿Alguien en desacuerdo? ¿Nadie? Ok, acordado. En votación la solicitud de la diputada González. ¿A favor? Sí. De acuerdo. Acordado. ¿Alguien más tiene puntos varios? ¿Alguien más tiene puntos varios? No. Ok, yo tengo un punto vario. Y mi punto vario es sobre la comisión en Arica. Les voy a transmitir más o menos el programa que estamos pensando para que ustedes un día y luego vamos a hablar sobre respecto del otro, pero por lo menos este es un día de trabajo en la región de Arica, Parinacota. Le enviamos esto al secretario para que ustedes también pudieran, los que van a ir, comprar los pasajes. Recibimos el mensaje también del diputado Neira con el reemplazo de la diputada Geldres. Eso significa que ya ahí tenemos tres ariqueños y 3 personas de Arica que van a estar en la comisión. Con un diputado o una diputada más hacíamos el quórum, pero aún así se han sumado varios diputados y varias diputadas y quiero agradecer que se sumen. Ojalá pase lo mismo con las otras regiones, cuando vayamos a Chiloé, cuando estemos en Petorca, cuando estemos en Ovalle, que también vamos a ir ahora después de esta crisis que están viviendo, de esta catástrofe que están viviendo. Yo creo que es muy importante visitar la región de Coquimbo y principalmente la parte más afectada que son la ruralidad al final de la región. Entonces, ojalá nos podamos sumar varios a todas estas instancias. Bien, el programa es el siguiente, que vamos a ir también, no está escrito en piedra, podemos ir estudiándolo, pero por ahora es el siguiente. 9 a.m. arribo al Teatro Municipal de Arica, un teatro que tiene como capacidad 530 personas. Vamos a tener a los dirigentes de las personas mayores, van a exponer ahí las uniones comunales probablemente y organizaciones de discapacidad. Y luego vamos a iniciar a las 9:20, arriba al Teatro Municipal a las 9:20, entre 9:20 y 9:30 vamos a estar comenzando, pero nosotros le pusimos acá 9:20.
El término de la sesión, 11:30. Luego a las 11:45, fotografía oficial en las letras de Arica, los pies del morro. 12 del día, este es el ideal, ¿eh? Pero 12 del día, salida con destino a la localidad de Cotpa, en el Valle de Camarones. Luego, llegando a Cotpa, que nosotros le pusimos 2 horas, pero se supone que es 1 hora y media, 1 hora 40, puede ser menos o más, pero siempre está entre eso. Nosotros nos pusimos, en el caso de 2 horas por si acaso, almuerzo en Cotpa a las 2 de la tarde, que es una zona rural de la región de Arica Parinacota, hogar del Pintatani. A las 15 horas encuentro en Cotpa con la comunidad, sus representantes, temática de adulto mayor y discapacidad. 17 horas, retorno a la ciudad de Arica. 19:30, cena. Me habría encantado haber estado 2 días para que pudieran conocer mucho más Arica, pero era o íbamos a una zona rural o nos perdíamos esa instancia. Y yo creo que, en vista y considerando que varias diputadas y diputados de acá siempre nos han dicho que tenemos que integrar la ruralidad dentro de los programas y que tenemos que integrar la ruralidad dentro del trabajo diario de esta comisión, que está bien porque en las zonas rurales existen personas con discapacidad, en las zonas rurales existen personas mayores y aunque muchas veces sean poquitas las personas que viven en esas comunidades, son igual de importantes que las personas que viven en la ciudad. Por lo tanto, por eso quisimos poner algo también, una impronta de ruralidad y que conozcan esa área de Arica, porque siempre se van a Arica las comisiones y llegan a Arica y van al Morro y hacen todo eso, pero nunca van a la ruralidad, a Zapa, Ayuta, Hacha y otras comunidades rurales como Camarones o Putre, Bisbiri, que cuesta tanto en General Lago llegar, que me encantaría haberlo llevado para allá, pero a la altura de 4.000 metros más o menos, 3.500 en algunos lugares, a veces complica. Pero este es hoy día el programa que nosotros tenemos, tentativo, depende también de los pasajes y todo. Y luego vamos a hablar sobre si es que algunos pretenden o quieren quedarse hasta el otro día también en Arica para sus fines, para conocer mejor la problemática o lo que tengan que ver, podemos armar algún tipo de agenda ahí. Pero eso lo hablamos después al final. Por ahora, ese es el programa. ¿Qué les parece? ¿Lo aprobar? ¿Sí? ¿Aprobado? Diputada Becerra. Gracias, presidente. En relación a los puntos mencionados, muy breve, ver la posibilidad de visitar, no sé si quepa en el organigrama actual, la posibilidad de visitar alguna institución o fundación como Teletón en la ciudad de Arica, porque a mí me parece que sería súper interesante analizar cómo funciona Teletón en Arica versus en la región metropolitana, si hay alguna diferencia estructural, en fin, o de funcionalidad, y cómo la institución llega a la ruralidad también de Arica, como eso me parece interesante analizarlo. Lo menciono como Teletón porque es la más conocida. No sé si hay otro tipo de fundación como tal en la región que entregue apoyo a las personas con discapacidad. Eso, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputada Becerra. Vamos a analizar por si es que podemos ponerlo en el programa. Nosotros habíamos hecho este programa tentativo porque lo que más nos complica es el viaje a Cotpa. Que el viaje a Cotpa puede ser de 1 hora y media o puede ser de 2 horas, dependiendo de las condiciones de la ruta que es la única ruta que nosotros tenemos para conectar con el resto de Chile, de Arica a Iquique, esa cuesta Camarones o cuesta Chinchorro. Muchas veces tiene problemas de rodado, pasan cosas, entonces por eso habíamos propuesto esto. Bueno, ahora hubo un buen trabajo ahí del Ministerio de Obras Públicas durante el año pasado y se logró solucionar eso. De hecho, no han habido más rodados en el lugar. Pero puede siempre existir. Entonces, porque lo habíamos pensado, hay organizaciones que trabajan con equinos, hay organizaciones que trabajan en diferentes. Nos encantaría poder, por eso queríamos 2 días, en realidad, porque primer día aquí en Arica y segundo día en Camarones, pero ahí también esto está sujeto a cambios, podemos
trabajar en algo. El resto todo bien, ¿no? No habría problemas con el programa. Igual analícenlo y veamos si podemos ir pimponeando algunas cosas. Diputada Becerra. Perdón, que se me había olvidado. Y ver la posibilidad, yo entiendo que a través de la Cámara no se podrían gestionar los 2 días, ¿cierto?, de trabajo debido a que no tenemos ningún proyecto con urgencia, ¿cierto? Pero ver la posibilidad, no sé, si la comisión lo estima bien y si es posible, porque desconozco si es posible, que podamos coordinar un segundo día de trabajo de manera voluntaria con los diputados y diputadas que sí estén disponibles para armar una agenda en conjunto, ¿cierto? Un posible segundo día que sería el día viernes. Lo planteo y yo tengo toda la disposición del mundo de que así sea. Yo también, de hecho, me encantaría. Vamos a suspender por 3 minutos para definir ya y tratar de finalizar el punto del programa. Suspendemos por 3 minutos. Al vicepresidente de la Cámara de Diputados, señor Camaño, que nos acompaña. Muchas gracias por su visita inspectiva y fiscalización. Claro, con voto de todos los sectores. Vamos a... Gracias, vicepresidente. No voy a entrar en polémica aquí porque esta comisión es una comisión zen. Bien. Entonces, quedamos de acuerdo en que van a ser 2 sesiones el día jueves, una sesión en Arica y una sesión en Cotpa. Se va a citar a ambas sesiones para que ambas visitas, tanto en Arica como en Cotpa, tengan la calidad de comisión y se mantengan con los ritos que tiene esta comisión, como la campana y el acta y todo lo que tiene que ver con lo administrativo. Tenemos que entonces solicitar a la Municipalidad de Camarones o a las autoridades que nos ayuden con la transmisión en vivo, para que se conecte entonces la Cámara de Diputados y Diputadas. Ese es el acuerdo y vamos a también establecer probablemente y posiblemente una actividad que corresponda a la comisión como visita inspectiva en algún lugar de Arica o de la región de Arica-Parinacota para el día viernes, dependiendo de una votación interna que vamos a realizar entre nosotros, ¿ok? Entonces partimos con la orden del día. Esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. Iniciar la discusión particular del proyecto de ley, boletín número 17.981-35, refundido con el boletín 18.176-35, aprobado en primer trámite constitucional por el Senado, que modifica la ley 19.712 del deporte, con el objeto de precisar el alcance del concepto de discapacidad en el ámbito deportivo, de origen en moción de la senadora Fabiola Campillay y de los senadores Sebastián Keitel y Matías Walker. Señor secretario, ofrezco la palabra para que comencemos con la votación particular de este proyecto. Gracias, señor presidente. Tienen todos el comparado, ¿cierto? Bien. Paulita, el comparado ahí. Bien. No, para que llegue el comparado. Sí, pues. Ha sido un legislador muy activo. Bien. Entonces, presidente, vamos a ir leyendo cada una de las indicaciones y vamos votando una a una en el orden que fueron presentadas. La primera indicación es de la diputada Gasmuri González al artículo único para modificar la ley 19.712 del deporte,
en el siguiente sentido, y es para agregar un inciso primero del artículo 2, la siguiente frase final. A la columna de la izquierda está la ley vigente y al final se le agrega este párrafo, y que dice así: el deporte inclusivo es aquel practicado conjuntamente por personas con y sin discapacidad. Esa es la primera indicación, señor presidente, que debemos sancionar. Gracias, secretario. Diputada Gasmuri tiene la palabra. Gracias, presidente. Sí, en la ley 19.712 del deporte, en su artículo 4 bis, menciona el deporte adaptado, el deporte inclusivo y el deporte paralímpico, sin definir con precisión qué se entiende por cada uno de ellos. Y esta ambigüedad conceptual fue identificada expresamente como uno de los nudos de discusión durante la tramitación del proyecto ante la Comisión de Adulto Mayor y Discapacidad del Senado, donde se advirtió que los conceptos de deporte adaptado, inclusivo y unificado se emplean de manera indistinta en el texto vigente. A la luz del proyecto que estamos viendo hoy día, cabe definir qué vamos a entender por deporte inclusivo. Las políticas públicas requieren conceptos jurídicos claros. Así, esta indicación lo que busca es establecer un parámetro claro, estableciendo como elemento esencial la participación conjunta de personas con y sin discapacidad, apuntando a espacios deportivos compartidos, accesibles y no segregados. Hoy se contempla y se reconoce en nuestro ordenamiento lo que debemos entender por deporte adaptado y el deporte paralímpico, pero no define qué debemos entender por deporte inclusivo y además de lo ya dicho, debemos entenderlo como aquel que busca impulsar la participación conjunta, eliminando prejuicios y barreras sociales, poniendo el foco donde corresponde, no eliminando modalidades existentes ni obligando a que todas las disciplinas se desarrollen conjuntamente. Ese es el sentido de esta definición, para eliminar cualquier error en el sentido que el deporte inclusivo es el que incluye a personas con y sin discapacidad, tiene que ver con la inclusión. Eso, presidente. Gracias, diputada Gasmuri. Diputado Guzmán tiene la palabra. Presidente, yo quiero primero hacer una aprehensión general respecto a las indicaciones presentadas. El proyecto original lo que buscaba era establecer un inciso tercero en la ley del deporte, en el artículo 2, respecto a las obligaciones del Estado, que está en el título primero de la ley 19.712, principios, objetivos y definiciones. Y señalaba que con tal propósito, con el propósito del Estado de promover la actividad física, deberá dar un trato equivalente a todas las personas con discapacidad, sea esta física, mental o sensorial. Ese era el proyecto original. Por tanto, creo que todas estas indicaciones, en la gran mayoría, vienen a complementar aspectos quizás de la ley del deporte, pero a mi juicio se escapan de la idea matriz de este proyecto, que era solo absorber o hacerse cargo de esto. Sin perjuicio de eso, presidente, y sin perjuicio de mi votación en estas indicaciones, esta indicación es igual a la que está en el artículo, en la página 4 del comparado, que es de autoría del diputado presidente de esta comisión, el diputado señor Maya. Y cuando uno la ve, y lo acaba de decir la autora de la indicación que leímos, está ubicada, el diputado Maya está ubicada en el artículo 2 bis, que es el artículo que dice o define qué se entiende por deporte adaptado, y ahí creo que por coherencia es el lugar o la ubicación idónea donde tendría que estar la definición de deporte inclusivo. No así en el artículo 2, que establece cuál es el deber del Estado. Por tanto, presidente, y lo planteo, insisto, sin perjuicio de mi votación, creo que lo que corresponde es rechazar esta indicación y eventualmente quedarse con la indicación que usted ha presentado para el artículo 2 bis por un tema de ubicación en el texto. Eso, presidente. Gracias, diputado Guzmán. Diputada Gasmuri tiene la palabra y después Gracias, presidente. Fíjese que, como lo importante es dejar la definición, yo comparto lo que dice el diputado, no tengo ningún problema en retirar la indicación, entendiendo que la vamos a votar, que vamos a votar la suya, que cumple exactamente el mismo objetivo, que es la definición conceptual. Así que ningún problema, gracias por la observación, diputado, ningún problema, retiro la indicación porque la vamos a tener más adelante, así que ningún problema. Qué bonita es esta comisión, ¿eh? Gracias, diputada Gasmuri. Diputada González. Solo para que quede registro, al ser también coautora de esta perdón, indicación, también retiro. Sí, por Sí, supuesto. debemos retirarla a las dos, si no, no se puede, además. Eso, Sí, de hecho, sí. Muchas gracias, diputadas. Por lo tanto, puedo dar o tiene que leerse mejor. Sí, pues, la indicación, la número 2 que he propuesto. Ahora vamos. Lo zanjemos, claro, vamos.
Pero la retiraron. Sí, pues la retiré. La primera indicación, la diputada Gasmuri la retiró porque su texto es idéntico a la que Sí, el está en la objetivo indicación número 4, sí, que queda que la está función en la que página tiene 4. diputado. Ahora, presidente, usted define el orden de votación. Podemos pasar directamente a la indicación 4 o bien ir en el orden y Estamos en vamos a orden, la sí. indicación 2, que también es suya. Muy bien. Vamos a la página 2 del comparado, en donde dice, hay una, en la mano derecha, figura un número 2, dice, del diputado Maya, para sustituir el inciso tercero propuesto por el proyecto de ley. Aquí está lo que hablaba el diputado Guzmán. Este era el texto original del proyecto de ley del Senado. Sustituirlo por este siguiente texto. Dice, con tal propósito, el Estado deberá dar un trato equivalente a todas las personas con discapacidad, sea esta física, mental, por causa psíquica o intelectual o sensorial, de conformidad a lo establecido en el artículo 5 de la Ley 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. Esa es la indicación, presidente, para sancionarla. Gracias, secretario. Bueno, esta indicación acoge una sugerencia técnica de Senadis para ocupar el lenguaje exacto de la ley sobre discapacidad, reconociendo expresamente a las personas con discapacidad física, mental, psíquica o intelectual y sensorial, y con esto evitamos trabas administrativas perdón, en las certificaciones del COMPIN y aseguramos que el Estado no se enfoque solo en las discapacidades físicas visibles, garantizando igualdad de acceso y recursos para personas con síndrome de Down, autismo o deficiencias sensoriales. Solo acogimos una apreciación técnica de Senadis y eso de eso se trata la indicación. Perfecto. Ponemos en votación entonces esta Sí. indicación. Secretario, diputado Guzmán, tiene la palabra. No, presidente, usted plantea que esta es una indicación que habría, o una observación que habría hecho Senadis. Entonces yo la verdad que no sé dónde... ¿Sí? ¿Dónde está eso? Pero no lo vi. Sí. No. Diputado Guzmán, el Senadis expuso en esta comisión respecto de este proyecto Sí. y realizó algunas apreciaciones con respecto al lenguaje que se utiliza para definir discapacidades y esa apreciación técnica nosotros la acogimos, dado que fue una exposición del gobierno, del Senadis, y creemos que tenemos que tomar lo que los organismos técnicos del Estado nos indican, que son quienes además van a tener que hacer cumplir esta ley. Claro. Así que básicamente es eso, una exposición que vinieron a realizar. ¿Alguna otra palabra? ¿No? Ok. Señor secretario, tome la votación. Diputada Valentina Becerra, ¿cuál es su voto? A favor. Don Félix Buqueño. A favor. Don Jorge Díaz. A favor, señor secretario. A favor. Doña Ana María Comuri. A favor, señor secretario. Doña Sofía González. Permiso. A favor. Don Jorge Guzmán. Señor secretario, el artículo 5 de la ley 20.422 señala que persona con discapacidad es aquella que teniendo una o más deficiencias físicas mentales, sea por causa psíquica o intelectual o sensoriales de carácter temporal o permanente. La práctica es el artículo 5 que hace la definición. Y ante el artículo 19 del Código Civil que dice que cuando el tenor de la ley es claro no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. Perdón que lo repita así tan rápido, pero yo creo que estamos... Insisto en mi idea inicial, creo que estamos complejizando un proyecto que era de tramitación muy sencilla. Esto va a obligar que este proyecto vaya a una comisión mixta, postergando su implementación y complejizándola aún más. Yo hubiese dejado el proyecto en su tenor inicial, pero atendido que veo que la voluntad es hacerle cambios, me voy a quedar con la propuesta del diputado Maya, que creo que es reiterativa respecto a lo que ya existe, ¿no? Es como decir algo que ya está. Pero entiendo que parece que la voluntad es incorporarle cosas y dejarlo aún más explícito. Por tanto, voy a votar a favor esa y entiendo que con ello se caería la del diputado Neira, que es un poco lo mismo. Gracias, secretario. A favor entonces, diputado Guzmán.
Don Alex Nahuelquín. A favor, secretario. A favor. Doña Jimena Naranjo. A favor, secretario. Don Cristian Neira. A favor y retiro mi indicación. ¿La retira? Ok. Doña Emilia Nullado. A favor. Doña Ailén Urqueta. A favor, secretario. Doña Tatiana Urrutia. No, se tuvo que retirar. Ya. Presidente. A favor, señor secretario. Muy bien, aprobado por unanimidad. Se aprueba por unanimidad. 12 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. Bien, la número 3 de la página 3 se retiró. Vamos a la indicación número 4, que es la que causó el retiro de la indicación número 1 de la diputada Gasmuri. Dice así, del diputado Maya, para intercalar en el artículo 2 bis el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser tercero. Se entiende por deporte inclusivo aquel practicado conjuntamente por personas con y sin discapacidad. Esa, presidenta. Bien, para justificar, como decía el diputado Guzmán, la ubicación correcta de esta definición es el artículo segundo bis, porque allí es donde la ley concentra todos los conceptos sobre el tema. Además, define claramente qué es el deporte inclusivo, aquel donde entrenan y compiten juntas personas con o sin discapacidad, diferenciándolo del deporte adaptado paralímpico para evitar confusiones y promover la verdadera integración social. Ese es el argumento entonces de esta indicación, señor secretario. ¿Ofrezco la palabra? Votemos. Entonces, señor secretario, tome la votación de la indicación. Muy bien, diputada Valentina Becerra. Abstención. Diputado don Félix Buqueño. A favor. A favor. Don Jorge Díaz. Apruebo, señor secretario. A favor. Doña Ana María Gasmuri. A favor, señor secretario. A favor. Doña Sofía González. A favor. A favor. Don Jorge Guzmán. A favor. Don Alex Nahuelquín. A favor. A favor. Doña Jimena Naranjo. A favor. Don Cristian Neira. A favor. Doña Emilia Nullado. A favor. Doña Ailén Urqueta. A favor. A favor. Doña Tatiana Urrutia. No está. Y finalmente, presidente. A favor, señor secretario. Aprobado por mayoría, 11 votos a favor, ninguno en contra y una abstención. Se aprueba la indicación. Nos vamos al artículo 4 bis de la ley. Ahí se presentaron dos indicaciones, una de la diputada Gasmuri y González y otra del diputado Maya. Me parece que son bastante parecidas. Vamos a ver. Para modificar el artículo 4 bis en los siguientes términos. A. Reemplazar en el inciso primero la conjunción o por y, ubicada entre los conceptos adaptados y paralímpicos. Está subrayado a mano izquierda donde iría ese cambio. Y literal B, agregar la siguiente frase final en el inciso primero. Para ello, informarán los planes, programas, instalaciones y adecuaciones existentes por tipo de discapacidad. Y el diputado Maya es solamente para agregar al final la frase, para ello la Política Nacional del Deporte deberá informar los planes, programas, indicaciones y adecuaciones existentes de manera desagregada por el tipo de discapacidad. Si se aprueba la de la diputada Gasmuri, se cae por defecto la del diputado Maya. Diputada Gasmuri tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, el primero es bastante obvio, ¿cierto?, para ser inclusivo. El O excluye, entonces con el I lo incorporamos. Es más claro para dejar claro que son ambos, ¿no? Eso es en la letra A. Después, en la letra B, por ello informar los planes, bueno, es muy parecido, ¿cierto?, a la otra indicación, porque lo que se busca acá, ¿cierto?, es el acceso a la información, que sea claro y que estén todos estos detalles, digamos, informados públicamente. Eso.
para no extenderme más largo, el derecho a la información accesible y desagregada sobre los programas e instalaciones disponibles según su tipo de discapacidad, o sea, obedece a esa necesidad. Y la última, bueno, es la misma argumentación que la primera, ¿cierto? Reemplazar el O por E. ¿Dónde estaba esa? A ver. Ah, sí, ¿por qué no sale la otra? Es A y B, sí, eso. Ya, eso sería. ¿Qué? A ver. Diputado Guzmán y luego diputada Becerra. Presidente, podemos votar como propuesta por separado y primero votar la letra A, que es la más sencilla, que es Sí. O por I, que yo creo que estamos todos más o menos de acuerdo. Pero en la letra B hay una propuesta de la diputada Gasmuri y hay una propuesta de usted, diputado, entiendo. A continuación de la palabra ley, claro, o sea, sería... Son iguales, diputado. Claro, Dale el programa de instalaciones. pero podemos No, para ellos primero la votar política la A y después ver la otra, porque creo que hay que entender cuáles son las diferencias y por qué. Yo la verdad que, perdón, creo que son lo mismo, sinceramente. Pero que se entiende que, claro. si es la Diputada Becerra tiene la palabra. Gracias, presidente. La verdad es que apoyo lo que indica el diputado Guzmán en relación a hacer las votaciones separadas, porque en relación al segundo punto, de la letra B, en el caso de la indicación de la diputada Gasmuri González, y a su indicación, presidente, me llama la atención, no sé si estoy en lo correcto, pero le pido a Secretaría por su intermedio, si es posible que lo aclaren, que el hecho de indicar que informarán los planes, programas instalaciones y adecuaciones, eso no mandata al Ejecutivo una acción y eso no sería iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Ahí yo diría que es inconstitucional. No sé, no sé si estoy en lo correcto, pero me llama la atención el que mandate. Eso, presidente. Muchas gracias. Yo puedo responder. Diputada Gasmuri tiene la palabra Sí, y luego responde. La verdad es que si miramos, por ejemplo, lo que ocurre en la ley de presupuesto, ya lo va a ver la diputada ahora cuando tengamos que enfrentarla, cuando se pide información, justamente no se considera que esto es atribución exclusiva del presidente, y es lo poco que podemos hacer los diputados en la ley de presupuesto, que son la clase de información, justamente. Bien, sí. Mire, sobre la posible inadmisibilidad, se debe señalar que ninguna de estas indicaciones crea servicios públicos, altera planta de personal ni autoriza un gasto fiscal no contemplado. Además, el Ministerio ya tiene la función de informar la política nacional y el IND ya tiene la función de seleccionar los proyectos de Fondeporte. Lo que hacen estas indicaciones es simplemente fijar un estándar de transparencia y un canal de reporte presupuestario en materias que son de plena iniciativa parlamentaria. Por lo tanto, según nuestra apreciación, esta indicación es muy similar entre ambos diputados y diputadas. Entonces, hoy día no transgrediría ese principio y por lo tanto no sería inadmisible. Perdón. Ahora, sobre la petición de la votación separada no hay problema, podemos hacer eso. Y si es que tengo que bajar la indicación, mi indicación no hay problema tampoco, porque dice prácticamente lo mismo. Diputado Guzmán. Yo creo que, presidente, primero estoy muy de acuerdo en la indicación 5 letra A, que usted es lo que está planteando. El que no sea adaptados o paralímpicos y sea adaptados y paralímpicos, creo que está bien el cambio. Lo que me pasa después es que esto se refiere a los planes y programas de la Política Nacional del Deporte. Y ambas indicaciones, tanto la suya como la de la diputada Gasmuri por su intermedio, señalan, para ello informarán los planes. ¿Quiénes informarán los planes? ¿A quién le van a informar los planes? Si lo que hace la Política Nacional del Deporte no es informar, es establecer las orientaciones para que luego a través de otros instrumentos se creen planes, se creen programas, se genere se materialice la Política Nacional del Deporte. Entonces yo creo que esta indicación es inoficiosa en la práctica, pero además no va a hacer nada, porque ¿a quién le vamos a informar? ¿Qué cosa le vamos a informar?
Si lo que está haciendo el artículo 4 bis es establecer los planes y programas de la Política Nacional del Deporte deberán asegurar a todas las personas en situación de discapacidad, incluyendo a los deportistas adaptados y paralímpicos, tales derechos y qué sé yo. Entonces yo pregunto, ¿a quién le estamos informando? ¿Y qué estamos informando? Si lo que se hace es que el IND, a través de este artículo, genera sus orientaciones para cada uno de los programas, pero no informa. Pero aquí no vamos a hablar. Tú estás cumpliendo el plan. Una obligación importante. Quizás está más adelante. Diputada Nullado tiene la palabra. Presidente, yo creo que aquí nuestro abogado secretario nos puede sacar de esta dificultad que se genera en la redacción. Porque lo que dice el artículo 4 bis habla de planes y programas de la Política Nacional del Deporte, deberán asegurar a todas las personas en situación de discapacidad, incluyendo a los deportistas adaptados o paralímpicos. Y el derecho a la educación física, a la práctica deportiva, a la salud, al bienestar físico y mental, a la integración, al ocio y a las posibilidades que el deporte ofrece, y a contar con instalaciones adaptadas y accesibles para la práctica del deporte de conformidad con la ley. Pero en este nuevo artículo que se señala, que se agrega más bien esta frase, seguramente la diputada quiere entregar una información con respecto a los planes y programas. Entonces, por otro lado, el diputado Maya también, pero él habla que la Política Nacional del Deporte deberá informar los planes y programas, instalaciones y adecuaciones existentes. Pero lo que debiera señalarse más bien es que esto ya lo tiende a asegurar, cómo ésta se concreta. Entonces también hay una duda con respecto si yo quiero informar, que es la inquietud que tiene el diputado. Por eso el abogado nos puede decir, mira, lo que está completo en el 4 bis, acá tal vez no debiera haber algo de información, sino que esta cómo debiera concretarse para que pueda adaptarse a todos, porque esa es la búsqueda, que los programas de la política nacional permitan la incorporación y la adaptación de todos los deportistas. Entonces, si uno quiere entregar la información, debiera ser tal vez a una institucionalidad, pero ¿cómo se garantiza lo que se está diciendo con respecto a lo que dice el 4 bis en las indicaciones? Esa igual es mi inquietud. Gracias, diputada Nullado. Secretario tiene la palabra. A ver, señor presidente, como dice la diputada Nullado, el artículo 4 bis establece que los planes y programas de la Política Nacional del Deporte deberán asegurar a todas las personas en situación de discapacidad, incluyendo los deportistas adaptados o paralímpicos, el derecho a la educación física y a tener instalaciones adaptadas y accesibles. Y luego dice, para ello informarán los planes, programas, instalaciones y adecuaciones existentes por tipo de discapacidad. Como esto es un inciso que se le agrega al artículo 4 bis, ese inciso dice relación directa, es como un punto aparte, a los planes de la Política Nacional que van dirigidos a los adaptados y paralímpicas o paralímpicos. Está en ese contexto. También es cierto de que no dice quién. No sé si en alguna parte de los planes y programas de la Política Nacional, eso imagino que debe ser dirigido por alguna institucionalidad y sería esa institucionalidad la que estaría obligada a satisfacer esta obligación que se está imponiendo.
Pero en definitiva, es la comisión la que resuelva la admisibilidad de este punto. Secretario, respecto de votación de admisibilidad e inadmisibilidad de este artículo, su opinión, por favor. La opinión mía no es vinculante, pero coincido con la diputada Gasmuri. Las peticiones de información no generan gastos para la institucionalidad. De hecho, está contemplado dentro de sus facultades. Es de las pocas facultades que efectivamente tienen los parlamentarios es solicitar información, digamos. De hecho, lo que usualmente hacemos oficiando a los diferentes organismos del Estado es para hacer peticiones concretas y solicitar información. Por lo tanto, ¿no sería inadmisible? No, salvo que se quiera argumentar que va contra las ideas matrices del proyecto de ley. Ya, ok. Diputada Gasmuri tiene la palabra. En ese sentido, siento que es lo mismo, pero ya está nombrado al principio del artículo. Gracias, diputada. Creo que no estaba con micrófono. Pero No estaba con micrófono, pero ya, quiero decir que su indicación era súper buena. Ah, no. No, que son las mismas, pero ¿y por qué la mía un poco más escueta? Porque asumo que al principio del artículo 4 ya está señalado claro, los programas de la política nacional, entonces me pareció redundante, pero la verdad es que claro, volvemos a coincidir con la indicación, presidente. claro. Diputado Guzmán tiene la palabra. Presidente, yo creo que aquí tenemos un problema conceptual importante. Yo no he reclamado la admisibilidad, yo he dicho que creo que este inciso final no suma, deja un aspecto totalmente ineficioso, pero además incoherente con lo que dice el artículo 4bis. Déjeme explicarle. La Política Nacional del Deporte tiene una permanencia en el tiempo. Yo estaba revisando cuál es la vigente 2016-2025. Así está titulada por el IND. Política Nacional de Actividad Física y Deporte 2016-2025. No es que dure un año, sino que dura, según esto, 9 años por lo menos. La Política Nacional no establece planes, no establece programas, no fija instalaciones ni adecuaciones existentes. Lo que hace la Política Nacional es establecer orientaciones sobre las cuales se construyen programas, se desarrollan proyectos de inversión, se generan inversiones de instalaciones. Porque una Política Nacional del Deporte no va a decir cuáles son las instalaciones existentes para, por ejemplo, el deporte para personas con discapacidad. Porque la Política Nacional es una orientación sobre la cual se construyen los programas. Entonces nosotros estamos fijando una obligación ambigua, a mi juicio. La Política Nacional del Deporte deberá informar los planes, programas, instalaciones y adecuaciones existentes de manera degradada por tipo de discapacidad. Eso no hace la Política Nacional del Deporte. La Política Nacional del Deporte, y por eso creo que al incorporar esto en esta comisión, que creo que hubiese sido más idóneo, habilitante esto para que se haga un proyecto de ley relacionado en la Comisión de Deporte, es que la Política Nacional del Deporte fija las orientaciones sobre las cuales se construyen los programas. Entonces yo creo que estamos dejando algo un poco incoherente con lo que estamos legislando, presidente. Gracias, diputado Guzmán. No, todavía no estamos en votación, no. Diputada Gasmuri tiene la palabra. Gracias, presidente. Pero la verdad es que cuando yo leo este artículo 4 y lo leo tal como está, los planes y programas de la Política Nacional del Deporte deberán asegurar a todas las personas en situación de discapacidad, incluyendo a los deportistas adaptados y paralímpicos, el derecho a la educación física, a la práctica deportiva, a la salud, al bienestar físico y mental, a la integración, al ocio, a las posibilidades que el deporte ofrece y a contar con instalaciones adaptadas y accesibles para que la práctica del deporte de conformidad a la ley, y para ello informarán los planes, programas, instalaciones y adecuaciones existentes por tipo de discapacidad. Yo encuentro que queda regio. Regio. Súper bien. Ya. Muy bien. Ahí están entonces los argumentos de ambas posiciones. Lo que vamos a hacer, podemos votar, bueno, lo primero es que yo voy a retirar mi indicación para votar la indicación de la diputada Gasmuri. Gracias.
Y lo segundo es que adhiero a la apreciación del Ay, diputado... qué pesado, ¿ah? Eso por puro molestarme. Del Porque diputado. ¿cómo me va a decir eso? Si igual solo que repite Diputados, lo de- tienen el micrófono abierto. Perdón. Bien. Gracias, no, sí. No pasó nada aquí, no ha pasado nada. Entonces, yo hago retiro de mi indicación, pero adhiero a lo que dice el diputado Guzmán respecto de votar la letra A separada del resto de la indicación. Entonces, vamos a tomar esa posición desde esta presidencia. Por lo tanto, señor secretario, tome la votación de esa forma, primero lo que es la letra A y luego vamos a votar el resto del... Bueno, tenemos unanimidad respecto de la letra A. ¿Hay unanimidad? ¿Sí? ¿No hay nadie en desacuerdo? Levante la mano, hable ahora o calle para siempre. Ok. Aprobado entonces la letra A. La letra B. Señor secretario, tome la votación de la letra B. Perdón, presidente, ¿puedo hacer una pregunta? Diputado Neira tiene la palabra. Gracias. Sí, un poco en la línea de lo que decía el diputado Guzmán respecto de lo beneficioso que puede ser esta indicación. ¿A quién se obliga para que informe de los planes y programas? ¿Cuál es la institución finalmente? Señor secretario. El señor secretario tiene la palabra para responder la duda del diputado antes de comenzar la votación. No tengo la respuesta. Vamos a averiguar quién es la institucionalidad que está a cargo de dar cumplimiento a las disposiciones de este Dice la diputada Nubiado que le dijo la diputada Naranjo que era el IND. Tiene la respuesta el abogado. Sí, a ver. Primero una aclaración. El Ministerio del Deporte tiene un deber de información que está regulado en su normativa, específicamente en el artículo 2º, número 1 de su ley, que establece que corresponde especialmente al Ministerio del Deporte formular programas y acciones destinadas al desarrollo de la actividad física y deportiva de las políticas de la población, tanto en la práctica del deporte convencional como adaptativo, y se refiere a la Política Nacional del Deporte y a los planes generales en materia deportiva, e informar periódicamente de sus avances y cumplimientos. Pero esta ley no resuelve a quién se le debe informar. Para eso hay que recurrir al decreto que regula la normativa, y en la Política Nacional vigente del 2016-2025 se contempló en ese decreto informar al Consejo Nacional del Deporte y al Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio. Esos son los que reciben la información por de pronto. Muchas gracias, señor abogado de la Secretaría. Entonces tenemos la respuesta al diputado Neira. ¿Está claro? Bien. ¿Alguna otra palabra antes de comenzar con la votación de la letra B? ¿No? Ok. Señor secretario, tome la votación, por favor. Diputada Valentina Becerra. En contra, presidente. En contra. Don Félix Buqueño. A favor. A favor. Don Jorge Díaz. A favor, señor secretario. A favor. Doña Ana María Gasmuri. A favor, señor secretario. A favor. Doña Sofía González. A favor, señor secretario. Don Jorge Guzmán. En contra. Don Alex Nahuelquín. A favor. A favor. Doña Jimena Naranjo. A favor. Don Cristian Neira. Abstención. Doña Miriam Lullado. A favor. Doña Ilén Urquieta. En contra. Doña Tatiana Urrutia. Tatiana Urrutia no está. Y presidente. A favor, señor secretario. A favor. 8 votos a favor, 3 en contra, una abstención. Aprobado, señor presidente. Se aprueba la indicación.
Señor secretario, antes de comenzar, les quiero retirar algunas indicaciones. La número 8, la número 10 y la número 14. Retiro esa indicación. Retirada. La indicación número 8, 8. la 10 y la 14. La 10 y la 14, me dijo don Luis. La 8, la 10 y la 14. Y 14. Perfecto. Ok. No puedo retirar todo. Tiene que también algo. Ya nos quedan 23 minutos, entonces tratemos de sacar hoy día esto, ¿les parece? Bien. Señor secretario. Sí. Señor secretario, por favor, ordenen esta comisión. Les pido, por favor, que se calmen. Señor secretario, tiene la palabra para la indicación que viene. Muy bien, presidente. La siguiente indicación es de la diputada Gasmuri, la que figura con el número 7 en la página 6, y de la diputada González, para modificar el inciso final del artículo 4 bis, reemplazando la conjunción O por E. ¿Tomamos unanimidad en esto o le pedimos al secretario que tome la votación individual? Diputado Guzmán, ¿da la unanimidad? Sí, señor. Sí. Diputado Neira, Alex Nahuelquín, ¿dan la unanimidad? Bien. Señor secretario, entonces se aprobaría. Aprobada por unanimidad. Señor secretario, tiene la palabra para continuar con la votación. Vamos, señor presidente, a la indicación número 9, que está en la página 8. También es de la diputada Gasmuri González, para agregar una letra F al artículo 32 bis, que trata de las obligaciones que tienen las organizaciones deportivas, y agrega un literal F en los siguientes términos: los cursos, escuelas, competencias y otros planes y o programas, así como también las instalaciones que disponga para el deporte adaptado y o paralímpico, con indicación de los tipos de adaptaciones que existan según discapacidad. Eso, presidente. Gracias, señor secretario. Las diputadas Gasmuri y González, ¿quieren defender esta indicación? Diputada Gasmuri, tiene la palabra. Sí, gracias, presidente, porque actualmente este artículo establece la obligatoriedad de que las organizaciones deportivas señaladas en la misma ley, las donatarias y las franquicias tributarias que reciban anualmente transferencias de fondos públicos o donaciones con fines deportivos a un monto igual o superior a 250 UTM deberán cumplir con la publicación en su página web de manera completa y actualizada una serie de elementos que se señalan. Y todos buscan la publicidad de información legal, información económica, informes técnicos, pero ninguna hace referencia a que estas organizaciones sean promotoras activas de informar a la población los cursos, escuelas, competencias, planes u otros programas, las instalaciones para el deporte adaptado y paralímpico. Y esto último precisamente lo que viene a subsanar esta indicación con apego al espíritu de la ley, no estamos del proyecto de ley, garantizando los derechos de las personas con discapacidad, porque lo que propone esta nueva letra F es que se extienda el deber de transparencia activa ya existente de las organizaciones deportivas. Tiene que ver con eso, a los programas, esa transparencia activa, a los programas, a los cursos, a las competencias, las instalaciones que están destinadas al deporte adaptado y paralímpico. Y esta desagregación nos parece fundamental porque una persona usuaria de silla de rueda, por ejemplo, una persona ciega, una persona con discapacidad intelectual, requieren de adaptaciones completamente distintas. Y la mera referencia genérica a deporte adaptado no les permite conocer si la organización está en condiciones de recibirla, ¿no? Y esta medida es coherente con el artículo 9 de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, que obliga a los estados a adoptar medidas para asegurar el acceso de las personas con discapacidad a la información. Ese es el argumento, el fundamento de esta indicación. Gracias, diputada Gasmuri. Ofrezco la palabra, diputado Guzmán. Ni siquiera lo miré, ya sabía que quería hablar. Diputado Guzmán tiene la palabra. Presidente,
puedo entender la buena voluntad o la buena intención de la indicación, pero el artículo 32 bis nació de una obligación de transparencia para aquellas instituciones que reciben fondos públicos. Por eso nace este artículo 32 bis y se establece esta obligación de transparentar o de informar las donaciones, las transferencias, etcétera. Y resulta que ahora nosotros le estamos imponiendo una nueva obligación, no al tenor de este artículo 32 bis que nace de la ley 21.712, sino que se nos está ocurriendo a nosotros imponerle nuevas obligaciones de transparencia a las organizaciones deportivas. Entonces, a mí me preocupa que estemos generándole un problema, finalmente, una obligación nueva a las federaciones deportivas de informar instalaciones, de informar programas, de informar todo lo que dispongan para el deporte adaptado, etcétera. Vuelvo atrás. Este proyecto de ley nació de algo muy distinto. Nació de la modificación del artículo 2 para establecer que el Estado tendrá el deber de dar un trato equivalente a todas las personas con discapacidad, sea esta física, mental o sensorial. Ese era el objeto de la ley, establecer una obligación para el Estado. Y resulta que hoy día le estamos estableciendo una obligación a las federaciones deportivas. Entonces yo creo que se escapa de la idea matriz del proyecto y que nuevamente estamos generando obligaciones a las federaciones que funcionan con varias dificultades, pero en un artículo que nació de una obligación de transparencia en el uso de los recursos públicos. Entonces, yo invito a que la rechacemos o la retiremos y no complejicemos más la tramitación de este proyecto. Gracias, diputado Guzmán, por la invitación. Sí, siempre estamos abiertos a revisar. Gracias, presidente. Sí, siempre estamos abiertos a revisar, pero acá la verdad es que lo que se está señalando es solo que se informe lo que se tiene. O sea, qué adaptaciones para claridad, nada más. No se está pidiendo ni que hagan nada nuevo, ni que cumplan con un nuevo requisito. Es solo que informen con lo que cuentan, nada más. Es bastante simple. No está poniendo ninguna otra obligación. Entiendo que... Sí, diputado Guzmán, tiene la palabra. Yo creo que se escapa derechamente de la idea matriz del proyecto. Ahora estaba revisando el título del proyecto. Dice, modifica la ley 19.712 del deporte con el objeto de precisar el alcance del concepto de discapacidad en el ámbito deportivo. Y estamos poniendo una obligación de información. Yo creo que se escapa de la idea matriz del proyecto, presidente. Gracias, diputado Guzmán. Ofrezco la palabra, diputada Nullado. Para sugerir y poderle preguntar de nuevo a nuestro abogado secretario, que el que sabe, el artículo 4 bis habla de los planes y programas y la política, y en eso también sería importante que aquí pudiera estar incorporado esta indicación, porque estamos revisando planes, entonces ahí habla de los cursos, las escuelas, las competencias y otros planes y programas, así como también las instalaciones que se dispongan. Y como estamos en el artículo de la diputada que está en el número, la indicación quinta, y aprobamos la letra A para reemplazar y agregamos la otra como información, pero ahí debiera estar, antes de agregarla como información, tal vez o posteriormente a esa, la letra F, en ese lugar, porque efectivamente lo que dice el diputado, si uno revisa el número 32, está prácticamente relacionado con los fondos y las donaciones que las organizaciones más bien debieran disponer. Entonces, por lo tanto, ahí no tiene mucho sentido esta indicación. Y esta F sí, yo la comparto incorporándola posteriormente de la indicación que es la letra B, seguramente puede ser una C. Por esa es mi pregunta, y el diputado Guzmán aquí yo le doy prácticamente el punto, porque tiene que ver con la resolución y son decretos de transferencia, son recursos que se transfieren y que estas tienen que ser también rendidas, informadas. Eso, gracias. Gracias, diputada Nullado. Diputada Gasmuri, tiene la palabra.
¿Sabe qué? Para que vea que aquí uno no trata de andar con ideas fijas, sino que justamente lo rico de este diálogo, de esta conversación, es que uno va también diciendo, ¿sabe qué? Tiene razón lo que acabo de escuchar. Y haciéndome cargo también de lo dicho por el diputado Guzmán, yo creo que efectivamente esta quedaría mejor en el otro artículo. Encuentro la razón. No sé, secretario, si lo podemos corregir, reformular en el 4 bis. Sí, efectivamente, que sea letra C. Señor Claro. secretario, tiene la palabra. Ya está votada Claro. esa disposición, no se requeriría la unanimidad para echarla abajo. Pero el diputado le está dando la razón, todo. Eso. Que la política nacional del deporte es una obligación a las federaciones deportivas. Y las federaciones deportivas están en el capítulo, perdón, el título tercero de las organizaciones deportivas. Si tiene una regulación distinta. Pero lo que se está proponiendo, y que ya lo votamos, como dice el señor secretario, es en el artículo 4 bis. Pero déjame explicarle por qué. Diputado Guzmán, tiene Perdón, la presidente. palabra. Yo entiendo lo que dice la diputada Nuñado, pero el artículo 4 bis que ya votamos hace referencia a la política nacional del deporte. La política nacional del deporte es la que hace el IND, que se difunde, que tiene una duración, etcétera. Y estamos poniendo una obligación a las organizaciones deportivas que están en el título tercero de la ley del deporte, en el artículo 32, y que define cuáles son las organizaciones deportivas. Entonces, ¿cómo vamos a ponerle a la política nacional del deporte una obligación que es de las federaciones, que le estamos poniendo a las federaciones? Queda absolutamente fuera de lugar. ¿Y dónde lo pondría usted? Yo no pondría la obligación, si a mí me pasa eso. Si lo que está haciendo diputada, al ubicarlo en el artículo 32 bis, pero a mí se me acaba de apagar el computador porque estoy sin batería, pero el artículo 32 bis es una obligación de transparencia para las organizaciones, letra F y letra G del artículo 32, que son las federaciones deportivas y la Federación Nacional, si no me equivoco, que tienen obligación de transparentar en su sitio web el uso de los recursos públicos que reciben, ¿ya? Y le estamos poniendo una nueva obligación en un artículo de obligación. ¿Cuál es esa obligación? La de informar sus proyectos, su instalación, etcétera. Entonces, a mi juicio, no es procedente incorporarlo. Y además creo que se aleja de la idea matriz del proyecto. Yo creo que lo que corresponde es retirarla, o no votarla, no sé. Creo que no es atingente al proyecto. Depende de la diputada Gasmuri Y de la diputada González. y de la somos diputada los dos González aquí. es respecto de si la retiran o no, y si no, tendríamos que votarla. Diputadas González, diputada Gasmuri, Sí, la vamos a retirar, presidente, lo acabamos de concordar con la diputada. muy bien. Nos basta mirarnos a los ojos y de lejos y Entonces, listo. se retira esta indicación, señor secretario. ¿Está de acuerdo, diputado? Sí, está bien. Y yo te Por escucho favor, una para que vez. quede... Estoy de acuerdo, presidente. Gracias. Señor secretario, sigamos con la votación. Antes de poder... nos quedan 10 minutos para poder terminar con la sesión. Diputada González. Sí, presidente, vamos a seguir con el número 11 del comparado, ¿cierto? Sí, muy bien. Presidente, considerando que nuevamente nos encontramos con indicaciones que son bastante parecidas respecto de este artículo, quisiera también retirar mi indicación, la número 11, para que quede la suya, presidente. Gracias. Entonces, se retira la indicación número 11. Muy bien. Sigamos con la otra entonces. Vamos con la número 12. Y, bien, presidente, la número 12 es exactamente igual a la 11. Dice así, para reemplazar en el inciso primero del artículo 36 la frase y disolución de las mismas por disolución de las mismas y si disponen de planes, políticas, programas e instalaciones orientados a promover la inclusión de personas con discapacidad. Gracias, señor secretario. Bueno, como argumento, modificar el registro público del IND permite que la ciudadanía e instituciones puedan verificar fácilmente qué clubes cuentan realmente con programas o infraestructura inclusiva, y esto convierte a este registro en una herramienta útil de consulta familiar y premia institucionalmente a las organizaciones que se comprometen de verdad con la inclusión. Ese es el argumento de esta indicación, señor secretario. Ofrezco la palabra. ¿Le gustó esa indicación, diputada Nullado? Muchas gracias.
Nos esforzamos harto en hacerla. Yo sé a quién no le gustó, así que voy a darle la palabra que de seguro quiere decir algo. Diputado Guzmán tiene la palabra respecto a esta indicación. No. No es que yo me quiera oponer por oponer y por generar conflictos ni nada. Entiéndanme que lo que yo quiero es defender un poquito la normativa que existe en la ley del deporte, que ya es una ley muy compleja. Tiene muchos artículos, se le han hecho muchas modificaciones, entonces es difícil de llevar. Mira, el artículo 36, y perdón porque me quedé sin el computador, dice que el IND llevará un registro público donde se inscribirán las organizaciones deportivas. En este registro deberán constar la Constitución, las modificaciones estatutarias y la disolución de las mismas. Y usted le está agregando, presidente, y si disponen de planes, políticas, programas e instalaciones orientados a promover la inclusión de personas con discapacidad. Le estamos nuevamente imponiendo una obligación a las instituciones deportivas de informar en la plataforma que dispone el IND si tienen instalaciones, si tienen programas. Son organizaciones deportivas. No estamos hablando de grandes instituciones públicas que generan programas. Las instituciones deportivas practican, hacen una práctica voy a hablar de un club deportivo, un club de fútbol. No tiene un programa que tiene que ratificar con sus socios, qué sé yo. Se acuerdan constituir una institución, le sacan personalidad jurídica y desarrollan una práctica deportiva. Entonces, si le estamos pidiendo a esas instituciones políticas, programas, instalaciones orientados a promover la inclusión de personas con discapacidad, nosotros creemos realmente que las organizaciones van a tener la posibilidad de incorporar toda esa información en un registro que lleva el IND. Entiendo. Gracias, diputado Guzmán. Gracias, presidente. He estado planteándome su argumentación. Igual, diputada Eileen Urqueta tiene la palabra. Presidente, por su intermedio, es como pedirle a los APR, es lo mismo, es exactamente lo mismo, eso, presidente. Diputada Urqueta tiene toda la razón, diputado Guzmán, para mantener la cultura organizacional que tenemos aquí dentro de esta comisión y el buen ánimo, voy a retirar la indicación. Ya, ok, por favor, ordénese. O sea, lo llamo al orden a todos. Lo llamo al orden a todos, por favor. Nos queda una indicación. Señor secretario, por favor, le da la indicación. Muchas gracias, señor presidente. Felicitaciones al diputado Guzmán por lo persuasivo. La indicación número 13, que ya es la última, es de la diputada Gamuri González para agregar la siguiente frase final al inciso tercero del artículo 44. Dicha selección será informada a la Comisión Especial Mixta de Presupuesto, señalando a aquellos que tienen como población objetiva beneficiaria las personas con discapacidad según su tipo de discapacidad. Esa es la indicación, presidente. Gracias, secretario. Diputada González tiene la palabra. Gracias, presidente. Hasta por 2 minutos, por favor. Disculpe. Por el horario. Ya, gracias, presidente. Solamente, mencionar que esta indicación tiene por finalidad seguir fortaleciendo información, el control, la transparencia del uso de los recursos públicos destinados al deporte, estableciendo que la selección de los proyectos beneficiados sea informada a esta comisión mixta de presupuesto, identificando expresamente aquellos cuyo público objetivo corresponde a personas con discapacidad, diferenciados también según su discapacidad al que está dirigido. No modifica criterios de asignación de recursos, ni crea nuevas líneas de financiamiento, y su propósito, como dije al principio, es mejorar la disponibilidad de información para evaluar el alcance de las políticas públicas de deporte inclusivo. Debemos saber cuántos proyectos benefician a las personas con discapacidad, qué tipo de discapacidad están siendo consideradas y dónde existen brechas para que podamos corregirlas en caso de ser necesario. Gracias, diputada González. Ofrezco la palabra. Diputado Guzmán. Hasta por 1 minuto y medio. Presidente, esta indicación va en el artículo 44, que hace referencia al Fondo Nacional de Fomento al Deporte, que es un fondo concursable que tienen las organizaciones deportivas para acceder a este beneficio del parte del IND.
Mi pregunta va a los autores de la indicación. ¿Por qué proponen que los resultados que en la práctica queremos que se publique, a quienes se benefició, que son personas en situación de discapacidad, vayan a la Comisión Especial Mixta de Presupuesto? Creo que podría ser una obligación que se publique los resultados indicando a qué proyectos de personas en situación de discapacidad fueron beneficiados para que sea una información pública generalizada a todas las personas, o en su defecto, esa información sea entregada a la Comisión de Deporte o a la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad. Porque la Comisión Mixta de Presupuesto se constituye una vez al año para efectos de discutir la ley de presupuesto de cada año, va a ver la información y posiblemente no va a hacer absolutamente nada. En cambio, desde la Comisión de Deporte o desde la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad, y también con una publicidad generalizada, se podría tomar determinación y decir, mira, sabéis que en realidad no se han financiado iniciativas de este tipo. Lo planteo como una observación, quizás podemos redactar de otra forma el artículo, pero no es que esté en contra. Creo Diputada González. Sí, no, González. a la pregunta del diputado, nosotras creemos en particular que los recursos destinados a deporte y discapacidad requieren de un espacio más específico respecto de su discusión, identificación de brechas y también con eso poder fortalecer el control que tiene esta misma Cámara respecto del uso de los recursos públicos. Esa es el argumento de fondo, digamos, respecto de esta... Gracias, diputada González. Diputada Gasmuri, ¿quiere complementar? Indicación era la palabra. Muy bien. Propongo que si la podemos... Mi observación, diputada, es por qué a la Comisión Mixta de Presupuesto. Esa es mi pregunta. ¿La podemos redireccionar a la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad? Y Deportes. Diputadas, ¿quieren modificar por la sugerencia del diputado Guzmán? Que además agregar la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad y la Comisión de Deporte. ¿Sí? Mixta. A la Comisión Mixta y a esta comisión. Diputado Guzmán, ¿está de acuerdo? La propuesta sería... ¿Le agregaría eso? O? Dicha selección sería informada a la Comisión Especial Mixta de Presupuesto y Comisiones de Personas Mayores y Discapacidad y Deporte de la Cámara de Diputados, ¿cierto? Las tres comisiones, entonces, Okay. que era lo que yo estaba planteando. Era deportes, personas con discapacidad y personas mayores y mixta de presupuesto. ¿Está bien? Bien, vamos a votar esta indicación entonces. No sé si hay unanimidad. ¿Hay unanimidad? Sí. Ok. Perfecto. Se aprueba de manera unánime. Y... solo decir dos cosas. Lo primero, el gobierno... El gobierno tiene que venir aquí en algún momento. El proyecto pasa a la sala y, por lo tanto, debe tener una informante o un informante. Habíamos quedado la última vez en que la diputada González informara el primer proyecto que sacamos de acá, y el segundo proyecto lo informara la diputada Gasmuri. ¿Están de acuerdo? La diputada Gasmuri es la diputada informante de este proyecto. Muy bien, y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.